sueño siempre ha sido estudiar. Estaba estudiando allá en mi pueblo, en CRT, Administración de Empresas. Pude cursar hasta tercer semestre. Por factor económico me tocó parar y por eso decidí coger este empleo. Yo me dedico a la educación. Yo soy profesional en educación, específicamente en psicopedagogía. Bueno, mucho gusto, me llamo Rocío Torres, soy de la Mesa Cundinamarca. No, pues por el momento estoy viviendo acá en Bogotá. Veo la necesidad de tener una nanita, una niñera para mis niños. Tengo 2 hijos. Yo soy de la provincia de García Rovira, de Macaravita, Santander, un pueblo muy pequeñito, donde la gente es muy sana y muy trabajadora y me encanta trabajar. Mi mamá quedó allá en mi pueblo, aunque me hacen falta, pero es algo que por mi bien y creo que debo de hacerlo. Y es que tengo las ganas, que es lo más importante. En ese momento dijimos, no, contratemos un servicio profesional que nos oriente a conseguir esta niña con estas características, sobre todo que conociera de infancia, ¿no? Con unos niños de 4 y 9 años era importante que la nanita se vinculara acertada y asertivamente con los niños. El servicio doméstico representa el 7,5% del empleo en Latinoamérica y el Caribe, siendo este porcentaje el más alto en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Lo que hemos visto aquí en nuestra agencia de nanitas y domésticas es que las personas encargadas del cuidado de los niños o las señoras que trabajan como empleadas domésticas muchas veces desconocen en realidad sus derechos. Yo trabajé en un jardín año y medio entregada preparándole los alimentos a los niños como si fuera mejor que ni para mis hijos, con una responsabilidad muy grande, dedicada a todos. Y algún día que reclamé mis derechos porque no estaban dando suficientes insumos para lo de aseo, no era culpa de la directora, sino de la persona que administra el presupuesto, y ella con su carita de noble, pues la directora todo le cree a ella. A mí no me creyó, simplemente me dijo hasta aquí, y porque fui a reclamarle que yo me estaba enfermando de la situación del ambiente, que esta niña no daba ni para el jabón para lavar la loza ni nada. Entonces ella ya nombraba a otras personas que eran los proveedores los que decían que se presentó cosas. Entonces yo todo pensé menos que esta señora me fuera a salir con que me terminaba el contrato. Ellas inclusive desconocen que tienen derecho a un contrato laboral. En algunos casos el contrato es verbal, pero ellas creen que si se les ha dicho de manera verbal cuáles son sus responsabilidades y funciones, pues que eso no es válido, cuando en realidad ya eso hace parte de un contrato para ellas. Hemos notado que desconocen que tienen derecho a todo el tema de seguridad social, que tienen derecho a sus cesantías, que tienen derecho a una administradora de riesgos laborales, que si hay un accidente de trabajo, ellas pueden acceder a un servicio médico. Hay desconocimiento total de eso. Por ejemplo, también no saben que tienen derecho a una dotación, que tienen derecho a un uniforme, a unos zapatos. Hay en general pues bastante ignorancia, y nos hemos dado cuenta que a veces el patrón se aprovecha de esta ignorancia. La administrativa que le firmara la carta renuncia. Ella misma me la hizo y que yo se la firmara. Entonces quedó como si yo hubiera renunciado. Para ellas tener sus papeles, pero yo no soy boba porque yo sabía todo eso, pues yo que me iba a poner a pelear. Cuando estaba recién que fui, era un señor de así, y apenas de Dios se enamoró de mí. Y yo limpié una ventana, iba para la otra y me comenzaba a molestar, y yo... Pero ya después, ya como que yo puse seria, dije esto, y él me respetó. Como de los 10, 11 años, las vecinas de al lado salían y me dejaban a sus niños, porque como sabían que había tanta empatía, entonces siempre me han gustado los niños, y por eso siempre he decidido, si yo voy a trabajar como nanita para poder salir adelante, porque con mi trabajo puedo estudiar. Yo
como persona, tengo apenas 20 añitos. Es corta la edad que tengo. Muchos me admiran, en mi pueblo me admiran mucho porque dicen que es muy difícil trabajar y estudiar, pero yo siempre he dicho, nada es difícil cuando tú quieres superarte. Desde pequeña papá nunca casi nos ayudó y entonces yo veía que mi mamá sufría demasiado y no tenía a veces para los pasajes. Desde el colegio a veces me tocaba irme a pie hasta la casa y a veces pues sin nada de comer. Entonces pues al principio trabajaba como de bajar frutas, recoger, pero cuando un día mi hermana no pudo ir al trabajo, que ella trabajaba en doméstico en una casa familiar, yo fui y la reemplacé y el señor me dijo, no, pues como le gustó mi trabajo me quedé ahí trabajando. Y en ese entonces tenía más o menos una edad de 16 años. Me encantan los niños, por eso decidí ser nanita. No todos cuidan a un niño, no todos atienden una casa. Entonces siempre hay que ponerse a pensar, no, que yo quiero ser niñera. No es fácil decirlo. Es fácil decirlo, pero no hacerlo. Defendemos que Paola sí es una niña con aspiraciones, con un proyecto de vida, con unos sueños y con la claridad que los va a alcanzar. Y ella sabe que con nosotros tiene un apoyo en ese aspecto para que sea una persona profesional, pero sobre todo que sea una persona feliz. Mi sueño es darle todo lo mejor a mi hija, tenerle todo, que no le haga falta nada como a mí me hizo falta y que ella sea estudiosa. A mí me apasiona la medicina, pero como sé que no estoy al alcance de estudiar eso porque es algo muy costoso, también me fascinan los números. La opción que tenía era administración de empresas. Crucé de 3 semestres, me fue muy bien. Pero ahora como no me homologan materias, estoy pensando en retomar otra, contaduría pública o algo así. Mi sueño es ahorrar para tener una vejez digna, no estar de pronto siendo una carga para mis hijos o para los demás. Hablamos de que las condiciones de las trabajadoras del servicio doméstico son las más difíciles en el mercado laboral y esto obedece a varias causas. Ha habido un retraso en el reconocimiento de sus plenos derechos laborales. En muy buen número de casos se trata de personas que han migrado de regiones del país y vienen a los grandes centros urbanos con desprotección, alejadas de sus familias. El reconocimiento y la posibilidad de acceder al sistema de seguridad social no es el mejor. Tienen que tener las ganas, que es lo más importante. Y decidí eso porque, también los ingresos que genera este trabajo. Sin dinero no creería que pueda ella alcanzar eso, y ella sabe que trabajando. De hecho es muy bonito porque ella me va contando lo que va adquiriendo y lo que está proyectando con ese salario, y eso creo que la hace y le permite soñar más con ese proyecto de vida. Pero definitivamente sí, dentro del respeto de sus deberes, de sus derechos como empleada, y yo como empleador o como trabajadora ella, y yo como empleador, de hacerle respetar y de insistirle en la importancia de tener todas esas afiliaciones y que le paguemos puntual y que ella pueda decir tal fecha tengo mi dinero y que con ese dinero voy a poder alcanzar lo que yo estoy soñando y lo que yo quiero tener. Entonces digamos que ahí vamos bien. Por los estudios, pues por uno tener pantalones y tener ropita, entonces uno no mira eso, uno mira más es lo que uno necesita y sí salió, gracias a Dios. Tenemos en el país, por las cifras del DANE, 735.000 trabajadores domésticos. De ellos, el 97% de los trabajadores domésticos son mujeres. Y obviamente allí se encuentra un foco muy importante de las dificultades que tenemos en materia de equidad laboral y de apoyo a las trabajadoras colombianas. El
convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, en materia de trabajo doméstico, persigue garantizar unas condiciones mínimas que aseguren derechos y prestaciones a los trabajadores y trabajadoras domésticas en condiciones de igualdad con el resto de los trabajadores de la economía en el país, en los países. Es muy grato señalar que Colombia suscribió el acuerdo del convenio 189 de la OIT, pero además que ya la Corte Constitucional avaló la aprobación de este convenio internacional y que el mismo se encuentra incorporado a la legislación nacional. Yo sé que tengo derecho y mucho. Uno de ellos, y lo sé gracias a una agencia, que fue por la que conseguí el trabajo. Uno de ellos es el derecho a una ARP, a una EPS, a un fondo de cesantías y pensiones, en fin, a ser respetado, porque como todos tenemos derecho al respeto, tolerados, y en fin, hay más. Esos son como que los más principales, para mí esos son los principales. Paola recibe como empleada todos los beneficios parafiscales dentro de un contrato establecido, y me refiero que es una niña que tiene muy claro que por su servicio recibe un salario y todas las afiliaciones legales que manda la ley, ¿ok? Y con esas condiciones fue que ella también aceptó trabajar con nosotros, ¿sí? Es muy lindo, es muy interesante ver cómo estas chicas que vienen aquí, vienen con unos sueños, con un proyecto de vida. Muchas tienen unos intereses por trabajar por su familia, por sacar adelante a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos. Y esta es una posibilidad que ellas tienen de lograr ese proyecto de vida, porque van a tener una remuneración por algo que hacen y que lo hacen muy bien. Ellas vienen con una experiencia, tanto las nanitas como las empleadas domésticas, a veces es una experiencia de su misma vida, porque les ha tocado trabajar duro en el campo o porque sí, la misma situación de vida los ha llevado a aprender diferentes cosas, y qué rico cuando ellas se dan cuenta que de esa experiencia pues pueden lograr un dinero, una remuneración, y eso a su vez los permite salir adelante y lograr esos sueños que ellas tienen. En el caso específico de la expedición del decreto 721 del 2013, a más de la obligación que tienen los empleadores domésticos y del derecho que le asiste a los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico en cuanto a estar afiliados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, con esta norma se establece y se reitera la obligación de afiliarlas a las cajas de compensación familiar para que puedan recibir los beneficios del sistema de subsidio familiar, que fundamentalmente en Colombia se concretan en los siguientes. 1. La posibilidad de acceder a cuota monetaria de subsidio. Esto quiere decir que las trabajadoras domésticas que tengan hijos menores de edad, hermanos o padres, en estos dos casos dependientes de ella, puedan recibir una cuota mensual de subsidio familiar que en el promedio nacional está en 22.500 pesos para contribuir al cuidado y manutención de esas personas. Pero además de eso tienen derecho a participar y a beneficiarse de los servicios sociales que brindan las cajas de compensación en Colombia. Esto es, pueden entrar a los centros de recreación, a los cursos de capacitación, pueden ser beneficiarios del crédito que ofrecen las cajas de compensación con tarifas subsidiadas en su condición de trabajadores afiliados al sistema de subsidio familiar. Y en esa línea tienen derecho para acceder al subsidio de vivienda de interés social por la vía de las cajas de compensación familiar, y ahora con nuevas normas que se han expedido tienen derecho a las garantías del mecanismo de protección al cesante, lo cual quiere decir que cuando pierdan su empleo pueden hacer uso de unos nuevos beneficios, entre ellos que se les reconozca por el Estado el pago de salud y pensiones por 6 meses más, la cuota monetaria que venían recibiendo por 6 meses más, ahora en su condición de desempleadas, pero además que accedan a las agencias de gestión y colocación de empleo, es decir, que haya un operador, una agencia de empleo, el SENA, una caja de compensación, las agencias privadas de empleo que las ayuden a buscar nuevas oportunidades laborales. Yo trabajé anteriormente cuidando a un niño, lo cogí de 6 meses, duré con él 3 años, pero no sabía que existían esos derechos para mí.
Entonces, si yo me enfermaba algo, tenía que yo acudir de mi, como dicen por ahí, de mi bolsillo sacarlo para poder costar mi gasto. Porque a veces las obligaciones tocan aceptarlas y, como dice, cualquier trabajo es una honra. Y lo que sea que pueda, me sirve mucho. Entender y hacer valer mis derechos, o sea, sí, me ha cambiado la vida totalmente, porque en eso, por ejemplo, en el seguro de la EPS, de pensiones y cesantía, yo puedo incluir a un familiar, y en cuestión de mi mami, que ella está un poquito enfermita, entonces me cambió la vida totalmente, porque eso es lo que yo siempre he querido, estudiar y trabajar para sacar a mi mami adelante. Uy, porque uno no sabe en el trabajo, un accidente, o no falta los jefes que uno, por ser como tan indocente, ellos quieran como por otro lado, ¿sí me entiende? No me acuerdo la palabra, pero sin embargo me gustaría, o sea, me gusta más eso porque también pueden ser accidentes laborales. Y tanto en familias para que ellos también reciban, como no sé, un beneficio para los niños que son menores de 18 años. Es interesante ver cómo pueden avanzar, cómo pueden tener autonomía también con relación a su capital, a su dinero, a cómo manejar ese salario que reciben y tener la capacidad de saber cómo lo distribuyen, cómo lo organizan y cómo logran pues, esos sueños que tienen proyectados. Me considero una persona con altas cualidades, en el sentido de que soy responsable, que soy, a la hora de hacer mis labores, siempre estoy puntualita de hacerlas, aunque la prioridad es cuando uno está de niñera y haciendo oficios de varios, la cualidad son los niños. Es que el hecho de uno preparar alimentos no es colocar no tiene que saber, y más para los niños los cuidados, la desinfección, todo, descontaminar, todo. Y yo me he preparado en eso. Paola, tú vienes como niñera, no eres una empleada del servicio doméstico del oficio, pero sí eres una asistente de la crianza y el acompañamiento de nuestros niños. Con relación a los recursos que debe tener una persona encargada del cuidado de los niños y también del servicio doméstico en un hogar, pues tiene que tener las competencias de cuidadora, ¿cierto? Estas nanas muchas veces suplen a la mamá en ciertos momentos mientras estas señoras están trabajando con unas jornadas laborales muy extensas, y no solamente es a nivel de darles lo necesario en cuanto a alimentación, en cuanto al aseo, en cuanto al acompañamiento, sino el cariño, la ternura para acompañar estos chiquitos, pues es indispensable. Con los niños, bueno, en la hora de la casa, de los oficios de la casa, lo trato de hacer lo más rápido posible, en el menor tiempo posible o lo más temprano, para cuando el niño ya se levante, dedicarle todo el tiempo posible a él. Tienes derecho, ¿sabes? Quizás de las primeras cosas es no vas a entrar acá con un salario amangualado, escondido, traspapelado, no, es un salario legal y digamos que no hemos querido obviar nada a lo que ella tiene derecho. ¿Cómo garantizar la aplicación de estos derechos? Ahí pues obviamente no basta con que la ley, las normas los establezcan, los señalen, que haya pronunciamientos de los jueces. Ustedes saben que hay pronunciamientos judiciales en los que se reconocen las garantías laborales para los trabajadores y trabajadoras domésticas. La primera pauta de así debe ser la dimos nosotros. Y es una niña que ha aceptado, ¿cierto? Y un poco, de hecho, indaga por sus derechos. Es más, nosotros le hemos dado los derechos a él. Nos sentamos, hicimos el ejercicio las dos de qué es afiliarte a salud, qué es afiliarte a pensión, qué significa una liquidación, cuánto es el porcentaje, qué porcentaje tengo yo como empleador darte a ti y tú como trabajador, que es un mínimo porcentaje. Una forma inmediata de orientación, que es el primer elemento que me parece importante resaltar, es acceder al Ministerio del Trabajo.
Nosotros tenemos unas vías virtuales, telefónicas para obtener una orientación sobre los derechos y las garantías laborales. Desde cualquier teléfono celular, accediendo al número 120, se puede obtener una comunicación directa con el Ministerio del Trabajo. Igual, entrando por la página www.mintrabajo.gov.co, está todo el esquema de Colabora, una red institucional para que sus preguntas, sus observaciones, sus inquietudes sobre el tema laboral y prestacional nos las puedan hacer llegar para nosotros responder. Pero además hay una vía que está abierta a todos los ciudadanos y, por supuesto, claramente para los trabajadores y trabajadoras domésticas, que es acceder a los inspectores de trabajo en los diferentes municipios del país, más de 600 inspectores de trabajo en Colombia actualmente, ante los cuales se pueden ventilar las diferencias o desavenencias que puedan haber entre empleadores y empleados domésticos. Busco una niña que cuide a mis hijos y encontré en la niñera que tengo de Paramaya y Juan, que es una niña muy dulce, que tenga una capacidad de receptividad amplia, que tenga unos niveles de esfuerzo altos y de compromisos altos, que no le dé pereza el reto de acompañar niños, que no desespere, sino que sea una motivadora progresiva y permanente. Porque es para beneficio de mi familia, tanto para mí como para mi familia. Yo tengo en este momento una microempresa de buñuelos y empanadas por la temporada, ¿no? Y si a mí me sale algo para trabajar en gastronomía, que me sea bien remunerada, con todo lo de la ley, lo hago. Estoy dispuesta. Yo siempre yo soy diferente a todas. Soy echada para adelante, no me da pena nada. Y como me dicen mis amigos, tú eres otra niña cuando estás con un niño. Me meto tanto en su entorno que es algo maravilloso y lo disfruto mucho y hago que ellos lo disfruten. Chanda